El siguiente archivo es parte del dossier de 15 episodios de la primera temporada de Se Improvisa, desclasificado desde los archivos secretos X. Para proteger la integridad de nuestros agentes, se han omitido algunas secciones de cada episodio, concretamente su música. Escuchar con precaución. CCI Radio presenta Se Improvisa, un ameno espacio de conversación y actualidad mezclado con un mix de buena música. Y con la canción El Crack de Los Miserables, les doy la más cordial bienvenida, quizá a una versión pseudo especial de Se Improvisa. Mi nombre es Eduardo Sar, emprendedor, soñador, como dice la canción, en este caso de CCI. Y hoy tenemos, quise hacer una versión de Se Improvisa para tratar algunos temas, particularmente temas que se trataron el día de ayer en una charla sobre medios y periodismo. Así que dije, bueno, armemos un mix, armemos unos bloques para conversar. Y hoy esto es, por lo tanto, es un capítulo, el capítulo 11 de Se Improvisa, que como ustedes escuchan a lo fondo, hay un poco de ruido producto de que está lloviendo en mi ciudad, la ciudad de Santiago, en Chile. Y qué más comentar como bloque cero. Bueno, hoy día me llegó una invitación a participar a una feria o un congreso de Internet de las Cosas y tecnología, y varios que hagan una parrilla de gerentes y similar de grandes empresas de distintas índoles. Hasta que vi el valor de la entrada de $1000, yo dije, gracias, prefiero eso, juntarme con buenos amigos y pasar un muy buen rato por una fracción. El resto lo aprenderé en streaming o por el otro lado. Al final del día también ellos dicen que el punto de vista de negocio o el argumento de venta es que van a estar más de 200 personajes relevantes de gerencias para poder generar acuerdos y negocios. Eso para mí, y creo que para bastantes personas, es debatible, porque al final del día los grandes negocios se vienen acordando desde hace tiempo, y generar un contacto bastante simple, no sé si simple, pero se puede hacer hoy en día más fácil a través de redes sociales y a través de los llamados en frío, y tener el mismo impacto de una reunión con un café con aquel gerente, y con menor fricción y dolor que $1000. Pero bueno, esa es mi opinión, y habiendo trabajado en algún minuto en otra vida en temas de venta. Para partir, y como llueve en Santiago, dejo una canción asociada a este tema con los Bunkers y Llueve sobre la ciudad en Se Improvisa. Estonia, un país que obviamente por nombre uno lo asocia, pero que me lo presentaron o lo dejaron en mi radar a comienzos de este año, el mes de enero, cuando yo fui a un evento de Chile Compra, una institución, un organismo público de mi país, que de alguna forma busca consolidar y ser como el primer paso de las compras públicas, y toda una estructura y transparencia y portal de e-commerce gubernamental, y una serie de lineamientos que están adheridos a la ley de compra del Estado y una serie de cosas adicionales. Pero en fin, en ese evento, un evento que se organiza, uno de los tantos eventos que organiza Chile Compra, de nombre Chile Compra Day, había una charla sobre datos abiertos, o este tema de la transparencia, de este tema de ofrecer servicio, entregar información, datos relevantes, bien estructurados, para que la ciudadanía o las empresas hagan uso de estos datos. Así hay proyectos de distintas índoles que hacen uso de esta información. Y una de las personas que estaban en dicho evento, de un observatorio esto de transparencia, hacían mención de todo lo que estaba haciendo este país, Estonia,
y particularmente los datos abiertos y cómo estaban también utilizando este tema de los bloques de datos y cosas por el estilo a raíz de muchas cosas. Un país que es de aproximadamente de 1.300.000 habitantes, que se encuentra parte de la zona euro, pero obviamente uno de los menos con menor tamaño, pero interesante de conocer. Y el día de hoy, como ustedes saben, yo en un capítulo de Simprovisa hablé o traté de lo que es The Hustle, thehustle.co, un newsletter de información, pero bastante irreverente en su manera de escribir, que más que tratar de escribirlo de manera dura de periodismo, ellos se preocupan de generar relatos amenos a su segmento de lectores, que son millennials, esencialmente anglosajones. Ese es como el espíritu que persigue. Me llegó, no es que diga que yo soy millennial anglosajón, pero estoy suscrito a una serie de servicios de información o de noticias, entonces entre eso está The Hustle. Y en el The Hustle de hoy, el newsletter dice, una de las noticias habla de mención de Estonia nuevamente, por eso creo que es interesante tratarlo como bloque 1, donde también hace mención de la cantidad de población, de 1,3 millones de habitantes, y cómo este país tiene 4 unicornios. Para aquellos que no están familiarizados con el concepto de unicornios o unicornio, básicamente dice relación a emprendimientos o startups o empresas tecnológicas que básicamente tienen una parten de pequeño y tienen una valorización bursátil o valor en bolsa mayor de 1.000 millones de dólares. Aquí en los casos latinoamericanos algunos hablan de Mercado Libre y una serie de empresas de acuerdo a una de las personas relacionadas en Corfo o antiguo presidente de Corfo. Uno de los unicornios que se conoce, por el caso de Chile, tendría Crystal Lagoon, que son una serie de proyectos de piscinas que surgen a raíz de un proyecto habitacional en San Antonio, donde un emprendedor, un empresario, idea un mecanismo para generar piscinas de grandes tamaños para ser utilizadas en proyectos, a grandes proyectos como San Alfonso del Mar y distintas partes del mundo, y es como uno de los casos referentes quizás a esta innovación hacia el lado del unicornio. Ahora, no todos pueden ser unicornio, por eso el nombre es idílico, pues este tema de alcanzar los 1.000 millones de dólares. Hay emprendimientos que están apuntando, hay estructuras que buscan ese tipo de cosas, y al final del día todos estos programas de innovación de los países dicen que quieren que se creen o se formen los nuevos unicornios, los nuevos Silicon Valley, como ya traté en algún minuto en alguno de los de Simprovisa. Pero hoy es interesante conocer el caso de Estonia, donde surge entre otras empresas Skype, y así también tenemos, hace mención la nota de The Hustle, Playtech, Taxify y TransferWise. Playtech, una empresa asociada a los software de apuesta, Taxify, Ride Hailing y TransferWise de transferencias electrónicas. Es muy interesante, creo, conocer cómo este país ha estado revolucionando, un país que perteneció al bloque soviético hasta el año 1991, y así han estado marcando una serie de cosas y buenas prácticas o casos interesantes de conocer, desde, como dice la nota en algunas de sus títulos, desde la era desde el bloque soviético a ser una e-nation o e-Estonia. ¿Quieres compartir? ¿Qué te parece el caso de Estonia? ¿Cómo ves eso en relación
a lo que pasa en tu lado y qué piensas tú en esta famosa persecución de los unicornios. Como ustedes saben, sonidos en vivo, los capítulos iniciales, así que es parte de las sirenas, en este caso una ambulancia que va camino a buscar a algún paciente. Pero en fin, sigamos con lo que es este Se Improvisa episodio 11 y dejo a Blur y su canción Girls and Boys. Y si de frentón saqué a colación lo que es Chile Compra y particularmente el tema de datos abiertos, voy a traer también como bloque o un bloque de este Se Improvisa lo que fue el Chile Compra Day del 11 de enero de este año, donde se trataban temas de tecnología, temas de government y particularmente lo que decía relacionado a la charla de datos abiertos. Aquí a mí, como dije en ese tema, como de formación en temas de ingeniería de tecnología, ingeniero en temas de tecnologías de la información, mi título es bastante más largo, lo acorto por efectos narrativos y particularmente por haber trabajado en un organismo de nombre Contraloría General de la República, en dos áreas de dicho organismo en una antigua vida. Todo este tema de la transparencia, todo este tema del uso de la tecnología, y como ciudadano creo que al final es importante conocer y ver en qué se está tratando y cómo nos comparamos en relación a otros países. Yo creo que por eso fui. Ahora no me acuerdo muy bien las personas que conformaban este tema, esta charla, pero ellos eran el jefe de tecnología de Chile Compra, organismo público que ya lo describí en el bloque 1, brevemente, y 3 personas de instituciones o observatorios relacionados a mirar el gasto público, la transparencia y cosas por el estilo, ONGs, para tratar este tema de los datos abiertos. La charla se realizó bastante amena, bastante interesante. Yo creo que hubiese sido entretenido que hubiese habido más gente por el impacto que tiene este tema. Y como ya de alguna vez he estado tratando o resucitando artículos, comentarios que están presentes, que creo que valen la pena de tratar aquí en Se Improvisa, aquí voy a hablar un punteo de temas relevantes que se trataron en dicha actividad y que siguen vigentes y tienen relación en todo este tema de lo que es la modernización del Estado, lo que dice relación a lo que es transparencia, lo que dice relación a la digitalización, y lo que pasa aquí en Chile, lo que puede pasar en otros países, donde también es la idea que tú, si quieres, puedas comentar y contarnos qué es lo que ves tú en distintos lados. Pocos solicitudes para solicitar información por parte de la ciudadanía. Aquí dice relación esto, y esto me tocó vivir también estando dentro de la Contraloría General de la República, que al final del día la ciudadanía hace poco uso de las oficinas o de las, no sé si oficinas, pero de las plataformas de consulta para solicitar información, en este caso de temas de transparencia. Aquí este es un tema que dice relación a la transparencia y la protección de los datos personales, que también dice relación un poco a lo que se habló en la conversación del día de ayer, que de alguna forma me gustaría hacer 2 bloques relacionados. Por eso los últimos 2 bloques lado A de Se Improvisa van a tratar de dicha charla. Todo lo que dice relación a lo que es el convenio marco, que ves visto como un club privado. Aquellos que no conocen lo que es las compras públicas o cómo de alguna forma opera las compras públicas en mi país, hay un mecanismo que es el convenio marco, donde yo, empresa, me adjudico una licitación abierta con una serie de componentes, pero si yo me la adjudico, de alguna forma estoy metido dentro del catálogo de productos y servicios asociados a ese convenio marco, software, venta de la nube, venta de lápices, lo que sea, y por lo tanto me es más fácil tocar la puerta a organismos del Estado para ofrecer servicios rápidamente.
al final del día los problemas que suscitan es que yo me acuerdo patente que un convenio marco, uno relacionado en temas de tecnología de la información o de software, se había cerrado y habían pasado muchísimos años antes que se volviera a abrir. Y en definitiva, aquí es donde la gente en general y gente que se trata de meter a comprarle, a venderle al Estado, dice que estos tipos de mecanismos más que nada son vistos como club privado entre las partes, lo que decía el experto o la gente relacionada. Se requiere información estructurada y estandarizada. Aquí hacía mención, por ejemplo, que uno pedía información y organismos, si bien es cierto, entregaban la información, pero la entregaban de mala calidad o mal formato o era difícil el procesamiento porque eran, por ejemplo, imágenes en PDF de archivos sin estar indexados o con información relacionada, y eso dificultaba a las personas a la hora de navegar o tratar de obtener información a partir de dichos datos entregados por el organismo al cual yo solicité la información. Este es un tema que todavía está vigente, bueno, también un semestre es difícil que haya cambiado, que hice relación al tema de falta de conocimiento y cambio cultural de la gente para solicitar la información. Este tema yo le decía, ayer viendo lo que es dentro del Estado, lo que son los feudos dentro de los feudos. O sea, al final cada organismo público es una subdivisión de unidades y cada unidad depende casi de sí misma, con una jefatura, pero al final del día son feudos y esos feudos están dentro de otros feudos, y eso es el aparataje estatal. Y por lo tanto este tema que salió en Canadá Service en algún capítulo anterior de ofrecer una estructura en servicios más que programa o estructuras por generar estructuras, es lo que también se decía en esta charla de datos abiertos. Aquí hablaban también de la importancia de que todos seamos parte de este trabajo público-privado, público-ciudadano, para definir y garantizar que temas de transparencia y los datos, donde aquí uno de los temas, que el gran tema pendiente, es que se necesita un arquitecto o una persona relacionada a lo que son los datos abiertos y la gobernanza de los datos, porque no sacamos nada en que todos apunten por distintos lados de buena fe, pero al final del día los esfuerzos tienen que ser en conjuntos y bien planificados y con costos eficientes. Esto me tocó ver patente este siguiente punto, viendo algunos temas en sectores, en empresas, organismos públicos, que hay esfuerzos por parte de los organismos de generar sistemas para disponibilizar programas, páginas web o similar y datos, pero la gente los ocupa poco. O sea, las mismas temas de solicitar información ciudadana por oficina también se lleva a programas o esfuerzos digitales por parte del Estado, y donde se ve que hay poco uso, ya sea por un tema cultural o poca información o lo que sea, pero en definitiva, como dice la canción, es una asignatura pendiente. Y donde está el nexo de lo que es Estonia, yo les pregunté a una de las personas que hacía esta charla, esta ponencia después de la charla, y le pregunté derechamente si Chile, en temas de transparencia y datos abiertos, siendo Estonia, porque ella la sacó una alemana residente en Chile de parte de un observatorio en temas de transparencia, si le pone una nota, siendo Estonia el 7, el 10, el A, la mejor nota, y la nota más baja, Chile, después de conversar largo y extendido con ella para ver si me daba la nota, definitiva, bajo su visión, reprueba. ¿Qué pasa en tu país? ¿Estás de acuerdo, si eres chileno, con estas observaciones? ¿Encuentras tú que los convenios marco y todas estas estructuras son vistas como datos, como clubes de Toby? ¿Qué opinas tú con los datos abiertos? El uso, por ejemplo, que le está dando el proyecto datachile.io para disponibilizar de manera bastante gráfica y bastante amena información
relacionada a Chile, y yo sé que la empresa que está detrás de este proyecto lo está haciendo con otros países, no me acuerdo ahora, pero vale la pena hacer un clic a esa plataforma web. Dejo abierta la conversación. Para pasar al siguiente tema, dejo a Incubus. Esta es una canción que en su título original ni siquiera voy a tratar de decirla, pero es una palabra sudafricana de la zona de un país de Sudáfrica, una tribu, un lenguaje dentro de los 11 lenguajes oficiales que tiene Sudáfrica, que es el Xhosa, y que en castellano la traducción más similar vendría siendo no es preocupante o not worrying. Aquí, Incubus en Se Improvisa. A ver, personalmente yo encuentro que el New York Times es uno de los diarios o medios escritos relevantes a nivel internacional, con trayectoria, con peso, que vale la pena seguir. Y el día de ayer se realizó un encuentro por parte que realiza distintos encuentros el grupo El Mercurio SAP, donde me invitó a conversar a un vicepresidente de dicho medio escrito inglés norteamericano, de David McGraw, que es vicepresidente de temas legales, donde también participó en una ronda de preguntas y respuestas Susan Daley, editora o asociada en temas de editora asociada en lo que es parte de la edición internacional de dicho diario. Por lo tanto, teníamos dos personas relevantes del mundo de la prensa escrita, esencialmente, que se han abierto a todo lo que es el tema digital, conversando, como se titulaba la charla, nuevos rumbos para el periodismo. Los principales temas o los títulos de las canciones que se decía mención era las noticias falsas o la posverdad, que ha salido y va a salir, lamentablemente sale, y hubo un capítulo de Se Improvisa que trató un poco de lo que era explicar lo que es la posverdad. Todo este tema de la revolución de contar historias o relatos, el desafío de crear o obtener nuevos lectores, y lo que dice relación al poder de las plataformas como Facebook, como Twitter, como medios de comunicación de alguna forma, como plataformas para avisar, como avisaje para ganar tracción y también generar nuevos lectores, los lectores digitales y las interacciones con estos. Y adicionalmente, por ser grandes empresas con peso y relevancia a nivel internacional, a la larga también tienen que el desafío o este tema de la investigación de estas plataformas o estas compañías, cuando hacen las cosas bien y cuando hacen las cosas mal, como por ejemplo lo que pasó con Cambridge Analytica y Facebook y este tema de los datos y Rusia, y bueno, súmele y síguele. Aquí yo hice un punteo de temas, quizás no es tan ordenado, estructurado, bueno, y eso es lo bonito de Se Improvisa, tratar temas de forma amena y a lo mejor de repente no tan académica, donde se hablaba este tema del desafío de que la internet está rota. Se hablaba de este tema de la naturaleza humana, de que del internet, de la verdad versus el tema de la atracción y la atención de los lectores o de los usuarios del internet en temas de información, donde todo este tema de posverdad, la persona Dave, voy a hablar por su nombre, no creo que me escuchen, no lo voy a decir Mr. Dave o Mr. McGraw, decía relación a que él veía que en definitiva se requerían o era necesidad de los medios y de la ciudadanía en general poder contar con mejores lectores más informados, y en fondo este proceso de educación, que si en definitiva la gente no toma el peso de este tema de la posverdad,
de las cosas que se hayan conversado. Al final del día no sacamos nada porque la posverdad de alguna forma es cultivo el tema de la, no sé si la ignorancia, pero el tema de la dejación. Y va, y por ahí va, hace todo, hizo toda una analogía y hizo todos unos relatos de que al final del día este tema del internet es lo mismo que pasa cuando uno está manejando. Y cuando está manejando y ve un choque de un vehículo en la carretera o en el camino, tú te detienes con el morbo a ver qué está pasando. Y por ahí este tema de la atracción y la atención es lo que alimenta un poco este tema de la internet que se encuentra rota, como dicen algunos. También, también trató el tema este de contar historias, como por ejemplo, como ejemplo, The Hustle, que más, como yo dije, más que contar es cubrir noticias, habla de noticias y de actualidad, pero a través de relatos amenos hacia sus segmentos. Y como en definitiva, como esta entrevista que se le hizo a un gerente el CEO de The Hustle, disponible en YouTube, en The Valley Talks, una cosa así, que es una persona, una chica que entrevista a startups y empresas relacionadas en Silicon Valley, donde en definitiva ellos prefieren una persona que sepa contar historias más que un periodista duro. Que ese es su forma de presentar y entregar contenido. Aquí hablaban de este tema de cómo en The New York Times en un comienzo, por muchos años, la torta de avisaje, la torta de ingresos, el avisaje correspondía a un 75% y la suscripción un 25%, y en definitiva eso es lo que alimentaba o hacía funcionar la palanca, el motor financiero, que es lo que pasa en muchos medios tradicionales de prensa escrita, y que en definitiva esto fue mutando y hoy en día este tema de suscripción, que ya le llaman, ellos tienen un nombre que va a salir saliendo en este tema de punteos, dice que hoy es un 60% suscripción, ingresos. Eso incluyen distintas formas de ingresos, de suscripción, no solamente el diario propiamente tal, sino por ejemplo ellos tienen un suplemento de crucigrama, que ellos hablaban que si si fuera o lo midieran como medio separado, escrito de romilla prensa, crucigrama, eso fuera un diario, sería uno de los mayor circulación a nivel de Estados Unidos y pertenece a The New York Times, una compañía de muchísimos años, ya lleva más de 160 años en circulación. El desafío, por lo tanto, es saber cómo contar historias, cómo adaptarse al tema de la tecnología, temas tecnológicos, no enamorarse de la tecnología. Por ejemplo, hablaban todo este tema hablaba este tema de que hicieron todo un tema de experiencia de realidad virtual y tecnología y todo, pero muy bonito, pero no tenía esencia, no aportaba nada al cliente, a la experiencia del lector o la experiencia del usuario o la experiencia del cliente, y por lo tanto fue un flop o un fiasco. Por lo tanto, el desafío es integrar tecnología, integrar temas digitales, pero al final del día no perder la esencia o el tema de cómo te diferencias como medio. Curiosamente, también pasa en otros tipos de negocios. Así que esto no dice relación solamente al mundo de medios, sino en cualquier cosa. Si tú aplicas mal tecnología por aplicar tecnología, es chaya o es algo que genera un poquito de ruido, pero al final del día no es sustentable, creo yo. Si no hay un modelo de negocio detrás o algo que solucione algún problema o de una experiencia a tu cliente que sea diferenciadora. Aquí hablaba de todo este tema, también el tema de la creación de suscriptores, donde hablaba del tema de los quiz, el tema digital, el tema escrito, donde hablaban de esos números de los 4 millones, cómo han avanzado en 5 años de tener menos al orden de 700.000 suscriptores, al día de hoy ya están hablando de 4 millones. El tema por ejemplo, bueno, vamos a cortar un poco, vamos a pasar a una canción
porque ya llevamos un buen rato hablando. Si quieres conversar de alguno de estos temas tratados en este bloque, hashtag se improvisa, @acidufo, si quieres seguir o si quieres hablar en Twitter. Para seguir con este relato o lo que se trató el día de ayer en este evento, dejo a John Mayer y su canción Bigger Than My Body, aquí en Se Improvisa. Y la conversación siguió, David McGraw siguió hablando, y una de las cosas que dijo que la gente no es apatética, o sea, que reacciona. Aquí yo me voy a adelantar un tema un poco de que lo que se hablaba, las preguntas y las respuestas, donde una de las cosas que salieron, que por ejemplo en los cierres de revistas o de Newsweek o medios tradicionales, la gente en Estados Unidos ha generado debate o generó debate, y por ejemplo como en su minuto, lo que decían en la pregunta y respuesta, Newsweek cerró, que es una publicación escrita, y vino un revival producto de todas las críticas y efervescencia de la gente, como que no se podía entender de cómo se había cerrado esta publicación. Entonces, eso por ahí va el tema. Los otros temas que decía este tema de McGraw, de cómo separar la edición internacional y cómo han generado, por ejemplo, en el New York Times, oficinas en distintas partes para no solo tratar noticias de agencia o ver qué es lo que está pasando desde afuera y hacer cobertura o análisis, sino por ejemplo en el caso de, probablemente porque Australia tiene un porcentaje importante de lectoría para la suscripción internacional o la gente que lee internacionalmente en medio digital, una oficina. Y esas son cosas que han estado haciendo y han estado expandiendo, producto que, como les decía al comienzo, y para efectos prácticos, si bien es cierto, The New York Times es una publicación fundamentalmente de Estados Unidos, obviamente un porcentaje importante hace relación a la ciudad de Nueva York, pero hace mucho rato que dejó de ser visto solamente como un medio local, y ya es un medio, diría, internacional. Aquí hablan del tema de cómo han estado probando con temas, como yo decía al comienzo, con aplicaciones como los puzzles, para ellos muy importante, que tienen una estrategia de precio distinta. Aquí, como ustedes saben o lo que unos conocen en New York Times, funciona con lo que es el famoso paywall, o decir, yo te doy un par de artículos, o si tú llegas desde un buscador, también te doy por llegar a mi medio, te doy un par de artículos gratuitos, pero si tú quieres ver, tienes que pagar. Y han hecho toda una estrategia de precio. Yo en algún minuto estuve suscrito en The New York Times. Me probé la suscripción de Kindle, probé la suscripción de tablet y una serie de cosas. Hoy en día, bueno, ya no estoy suscrito, pero me parece bastante interesante como medio, y ustedes saben que de vez en cuando saco noticias de dicho diario. Aquellos que están en LinkedIn, aquellos que no saben, o yo les recomiendo que esté dentro de su radar periodístico. También hablan, o se trató de una aplicación de cocina, y hablaban ahí no solamente de entregar recetas de cocina, y que también han tenido problemas, por ejemplo, de gente que ha tratado el tema de demandar por producto de haber hecho mal las recetas, y ahí uno saca a la colación una receta de un medio escrito que yo me acuerdo perfectamente cuál es, pero no quiero decir cuál es porque eso ya creo que está ya generó los ruidos que tenía que generar en su momento. No creo que valga la pena avivar nuevamente el fuego, donde producto de una receta mala de unos postres típicos chilenos que eran unas masas fritas, la receta fue mal hecha, y generó quemadura a distintas personas. Eso pasó hace varios años y generó polémica. Entonces aquí me acordé de ese tema acá, producto de la aplicación de cocina. También ellos hablaban que no solamente están entregando recetas de cocina, sino que la gente puede guardar sus recetas y una serie de cosas, y por lo tanto hacerles más fácil la experiencia del usuario en cuanto a este tema de las recetas. También hablaban de este tema de
o hablaba Dave McGraw del tema de trabajo de la información especializada y cómo ellos han estado tratando de atraer nueva lectoría, y una de las cosas que han estado haciendo en el medio digital dice relación a noticias que son las noticias duras, no sé, el análisis de, por ejemplo, de que ahora viene entra en vigor la salvaguardia de Trump versus China, producto de los aranceles, que sería una noticia dura, pero adicionalmente, como para las nuevas lectorías que se han dado cuenta que han estado buscando información de cómo hacer cosas, cómo hacer funcionar tu aspiradora o cosas por el estilo. Entonces, es mezclar noticias duras con noticias livianas, o no sé si livianas, pero más amenas, y generar este tema de alguna forma la personalización o experiencia adecuada a las distintas lectorías. Pero también es cierto, lo que decían ellos, que al final del día yo no puedo, o sea, el desafío un medio grande o tradicional o relevante es, si bien es cierto, yo te tengo que entregar contenido que a ti sea relevante o más personalizado, pero también es o la obligación, en este caso, de New York Times u otros medios, entregarte noticias que importen o relevantes. No, tú tienes que conocer esas noticias. De alguna forma ellos como que toman el rol de que son los guardianes de la información transparente, pública y el periodismo de calidad. Entonces es ese tema de que hace mención. Se hablaba también, por ejemplo, de cómo este tema de los editores, o por ejemplo cargos relacionados en la línea editorial, algunos de New York Times han desaparecido, pero sí han comenzado a surgir todo este tema de los cientistas de los datos, por todas estas unidades de investigación que tiene New York Times, y bueno, medios tradicionales, y como por ejemplo él comentaba que estaban esperando en Nueva York que los visitara un abogado relacionado en derecho de ciencia de computación, en derechos de información, producto para garantizar o saber o auditar, no sé, que este diario y los cientistas de los datos y la unidad de investigación estén respetando las libertades o los derechos de las personas a través de esta organización periodística. Esta organización tiene no solo diario, o sea, también tiene otros contenidos. También, por ejemplo, compró hace unos años atrás, que ahora no me acuerdo el nombre, pero está disponible en Wikipedia, cosas similar, una aplicación un sitio web donde hay reseñas de productos, y es bastante interesante. Wikipedia yo creo que es más fácil llegar. También lo que decía en relación son dos cosas. Uno, la relación con sus lectores o sus seguidores, en definitiva, que la gente quiere sentirse parte de esta conversación o de lo que está pasando o de lo que se está comentando, y eso es importante que comparten con los periodistas, y que como ellos han estado poniendo las fotos, y que bueno, invitan a los periodistas, entre comillas, invitan a publicar constantemente en Twitter lo que pasa y lo que no pasa. También hacen mención a lo que, o sea, hace mención a que son los Reader Center, que es la relación formal que tiene el New York Times con el cliente, con el lector, para saber quién está escribiendo, cómo está escribiendo, y generar estos lazos. Que la gente necesita lazos, la gente ya no es, aquí ya hace mucho rato, la gente se relaciona con las empresas, se relaciona con las marcas, y esta relación también se lleva a raíz en temas de prensa, y eso es lo que hasta hace tiempo están haciendo en este diario. Dejo nuevamente un corte para pasar a la última parte de esta charla de New York Times, y dejo a Maroon 5 y Harder to Breathe. Vamos de nuevo. Maroon 5, Harder to Breathe. Aquí en Se Improvisa. Y dentro de la conversación, o dentro de la ponencia de Dave McGraw, se hablaba de que la gente, por un lado tenemos este tema de la relación con los lectores,
este tema del Reader Center que tiene el New York Times, y que en definitiva a ellos se dan cuenta que la gente le interesa saber cómo, no solamente la noticia, pero también cómo se hace la noticia. Por ejemplo, y quizás para poner un poco lado B, no sé si lado B, pero lado películas. Ustedes saben que me gusta complementar con películas, buenas o malas. Vamos, cada uno define su gusto en películas. Donde aquí tenemos, por ejemplo, a propósito, me acuerdo de toda esta pelea o realmente que ha tenido New York Times con otros medios, pero que al final del día son peleas que peleas propias de los mercados que están metidos, con el Washington Post, que hoy en día es de Jeff Bezos, donde una película, si vamos de atrás para adelante, dos películas, The Post, que es del 2017, donde actúa grandes actores, entre ellos Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Better Call Saul, y así súmale y síguele, donde se trata de este tema de los archivos del Pentágono, a propósito de Richard Nixon, de la guerra de Vietnam y una serie de cosas que interesante saber este tema de la libertad de expresión, de las enmiendas, de cómo Nixon trató de llevar o censurar por difamación a al The Washington Post, perdón, a la Corte Suprema. No, y ahí donde ustedes dicen no hagas spoiler de la película, lo corto en ese tema. Entonces es interesante conocer esa historia interpretada por grandes personajes de Hollywood, como dice BoJack Horseman, y donde la película fue dirigida por Steven Spielberg. De alguna manera, otra película interesante que hice relación a este tema de la verdad, de descubrir la verdad, que bueno, está mucho este tema de los... No quiero hablar porque ya se ha hablado mucho de este acoso infantil, abuso, pedofilia, y estamos en las películas en Boston y cosas por el estilo, pero yo no quiero volver a las cosas más tradicionales quizás, pero no por eso interesante. La película del año 1976, Todos los hombres del presidente, que hablan, dice en relación al famoso escándalo de Watergate por parte de Richard Nixon, donde actúa, entre otros, Dustin Hoffman y Robert Redford, que de alguna forma la última película, que es de 2017, termina donde, entre comillas, comienza esta otra. El escándalo cuando encuentran a gente en el Partido Demócrata interviniendo teléfonos en Watergate. Pero bueno, eso muestra que en general siempre a la gente le interesa saber de las noticias, de la prensa, y esto se ha visto incrementado o se ha incorporado dentro de lo que es la labor de comunicacional quizás de este medio relevante internacional como es The New York Times, donde ellos saben que a la gente le interesa saber cuál es la vida dentro del New York Times, qué es lo que pasa con los reporteros que se les invita nuevamente a tuitear. Y ahí donde me acuerdo que al día de ayer Susan Doyle hablaba de que había tenido que ir a ver porque ella se definía particularmente más de la vieja escuela, del editor, de más duro, entre comillas, no tan social, de redes sociales, donde había una reportera que estaba en un país en África y que en el fondo caminaba, mira, pum, conversando con esta persona a propósito de tal cosa, pum, esta otra, y aquí y allá, y que ella quedaba marcando ocupado, porque en definitiva para ella no era forma de
centrarse en este tema de la noticia o que cualquier otro va a hacer usar estos tweets de esta reportera del New York Times para alguna cuña noticiosa. Y en definitiva la gente, yo supongo que la gente de comunicaciones del New York Times decía, o la gente relacionada más que toma decisiones decía, no te preocupes, si así es el nuevo periodismo. Una cosa así, o sea, incentivando esta forma. Entonces aquí tenemos el choque, o sea, hablaba de este choque de la antigua forma, más dura, más clásica. Esto es una caja negra, pero lo que importa es la verdad y la investigación, el rigor periodístico, y decir, no, acá esto, por otro lado, esto, dentro de lo posible, las cosas que sean, hagámoslas más amenas, más simples, más conversacional, y complementémoslo con lo que corresponde cuando el rigor periodístico lo amerite. Entonces, esos eran temas que se trataban, se fueron haciendo, se fueron conversando, y ahí donde el tema de los datos, las historias, el tema de las noticias falsas, donde por ejemplo se hablaba, una de las cosas que decía en relación al derecho al olvido, que se preguntó en las preguntas y respuestas, donde a modo de ver de este vicepresidente de temas legales de New York Times, era difícil que en Estados Unidos llegara a ver este tema del GDPR o el tema de que si yo no quiero que tú me olvides, porque era un tema más arraigado en la forma como está escrita las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, y en definitiva particularmente la primera enmienda de mantener registros. Entonces que le veía bastante difícil que en el caso de Estados Unidos sin llegar a implementar este tema o de la forma que está implementado en Europa el derecho al olvido, pero no olvidemos que el GDPR tiene impacto a nivel internacional, no importando el origen de la empresa, si es que tú vas a hacer uso de datos de usuarios o datos de ciudadanos de la Comunidad Económica Europea. Así que por ahí va el tema. Todo este tema que hablan de los medios internacionales, los diarios, déjenme parar un segundo para hilar ideas, que al final del día este tema del fake news, Dave McCraw, se ve que tienen que existir en medios, o tienen que estar los medios que tienen que ser los garantes de la verdad o los garantes de las noticias, y por lo tanto es importante ese rol. Obviamente que le preguntaban, bueno, ¿muere o no muere los medios, la prensa en papel? ¿Muere New York Times como papel? Y ellos decían que ellos lo venían escuchando hace muchísimos años. Al final del día, obviamente la visión del enamorado del papel, que la gente que está enamorada del papel le gusta esa relación con el diario de abrir la noticia. A mí personalmente me gusta esa relación, yo todavía estoy suscrito a un diario, y ustedes saben cuál es. Y pero que en definitiva aquí esto es el complemento, y bueno, como el diario, como Amazon o Alibaba no mataron las tiendas físicas, todavía existen, están complementando el tema de la omnicanalidad. Los lectores digitales no mataron a los libros todavía siguen existiendo, y así súmele y síguele, la música a través del vinilo y otros formatos. En definitiva, los medios escritos ven difícil que muera el papel. Y una de las cosas que estaban hablando es el poder de los podcasts y cómo la gente quiere consumir más contenido en multimedia, y particularmente en estos temas de los podcasts, porque en lo que hacía mención, que por ejemplo gente que le gusta correr o que hace deporte o que destina un tiempo fijo de manera regular para X labor, entonces es una forma que ellos utilizan este tema de correr, por ejemplo lo que decía David McCraw, al escuchar un podcast mientras corrían, y por lo tanto ahí es una beta donde muchas empresas o medios están apostando, y también empresas tradicionales están generando sus propios podcasts
para contar lo que están haciendo o la cultura dentro de la empresa a través de esta dinámica de podcast. Y aquí voy cerrando. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Crees que fuiste a esta charla y crees que haya quedado en el tintero, que quieras comentar? No sé. Ustedes saben que este se improvisa un espacio de conversación en el sentido de quizás conversar con un entrevistado, pero también busca conversar con ustedes a través de redes sociales, donde al final del día la idea es complementar esta experiencia que se hace en cada episodio. Con esto les agradezco el tiempo dedicado a escuchar el Se Improvisa del día de hoy, mientras llueve sobre la ciudad de Santiago. Comentarios, dudas, @dacidufo. Y como saben, para despedir, dejo la última canción como cierre a The Strokes y Last Night. Y con eso les deseo el mejor de los éxitos.